Estando con el Facebook. Ahí parece que ya estamos en el Facebook. Hola a todos los que estén por ahí. Hola. Hola. A ver. Vamos a esperar unos segunditos a que vayan llegando. Yo no te escucho, Liz. ¿No? ¿No me escucha? ¿Nada, nada, nada? Ahora sí. Ah, No, ahora sí. ya. Creo que nos estamos ahí. Cuadros. Ya. Bueno, mientras se van sumando, darles las bienvenidas a todos los que nos están ahí encontrando en nuestro fanpage. Y bueno, darle la bienvenida a Mónica Sagredo, una figura significativa en nuestra escuela, Quirón, y a Valentina Celedón, que es parte de nuestra escuela también. Hola. Y a Aníbal Bascuñán, que nos acompaña hoy día en esta charlita. Nos lanzamos con esta charlita con ganas de conversar, de encontrarnos, de querer tomarnos un tecito, compartir las aguas en esta propuesta del astrólogo como una actitud lunar. La idea es que nos conversemos, que hagamos versos juntos de lo que va sintiendo cada una, cada uno, qué entendemos como una actitud lunar, por qué surge esta inquietud del rol del astrólogo y asociarlo a la luna. ¿Cuál es la importancia de este tema en un paradigma que vivimos hoy más intelectual? ¿Cómo se puede relacionar, no sé, términos o movimientos como el patriarcado, el feminismo? ¿Qué relación podría tener esto con la astrología, ¿no? En esta responsabilidad, en nuestro estudio, admiración por las estrellas y compartir este conocimiento con otras personas, ¿no? Entonces surgen términos como la empatía, la escucha, y la relación, porque surge una relación entre el astrólogo y el consultante. Entonces, ese es un poco el tema que nos trae aquí hoy, y desde esta experiencia de estas maravillosos y maravillosos referentes de la astrología, compartirnos desde la experiencia, desde nuestros sentires personales en este navegar de la astrología. Y bueno, antes de entrar en el tema mismo, necesito hacer una propaganda de nuestra escuelita, que también lo hacen nuestros queridos, un grupito de la Escuela Quirón, que es el Coloquios de Esoterismo. Partió hoy día en la mañana, se pueden inscribir, está toda la info en coloquiosesoterismo.cl, donde hay 20 ponentes también hablando de distintas visiones y con un montón de otras inquietudes con respecto a temáticas esotéricas. Así que ahí invitados todos, vamos a poner también ahí un post con relación a eso. Así que bueno, ya haciendo esta introducción, chiquillos, no sé qué me dicen ustedes de esto de la astrología, la actitud lunar, el rol del astrólogo. La actitud lunar como como un sentimiento amoroso hacia el consultante, eso, que en el fondo, ¿cuál fue como ustedes lo hablaron antes, le ponemos una conversación con una actitud lunar? O sea, que lo lunar también puede caer en el lugar de lo que no tenemos consciente, como el subconsciente. Pero desde una actitud como amorosa hacia el consultante, es algo que también hemos venido conversando un poco en Escuela Quirón, en las clases sobre el conversar con la persona también, sobre formar un diálogo dentro de la consulta astrológica. Desde ese lugar, ¿cierto? claro.
Mm. Y eso ha sido a raíz de una experiencia de que no siempre se genera un diálogo, por ejemplo, que a veces se da Claro. como codado, se dice, pero qué tanto se ejecuta, ¿no? O Mm. cómo se ejecuta ese diálogo. Como Es que que yo a creo mí que... dale, Daniel Aníbal. No, dale tú. Nada, que a mí con la invitación y la actitud lunar me resuena un poco también esta como necesidad de generar, por un lado, esa escucha como apreciativa, ese cuidado del otro, por un lado, y por otro lado también un poco en la búsqueda en que en general llegan las personas que consultan una carta astral, que tiene mucho que ver con la sensación, con la necesidad de tener un poquito más de certeza y de seguridad. Y como que eso fue lo primero que pensé cuando hablamos de actitud lunar. Me da la sensación de que el astrólogo se ha puesto en un rol de alguna forma de hacer dar como esa seguridad al otro de lo que puede estar como, o cómo puede interpretar lo que le está pasando. Pero, pero no sé a qué se referían ustedes cuando lo propusieron. Mm. Yo creo que esto lo propuso la Lisa. Y yo creo ¿qué es lo que entendimos cada uno con esta cosa? Iba con Yo pillería la entendí cosa. Ahí está lo lunar. actitud, ahí está lo lunar. Y yo dije, vale, yo voy a esto de la actitud lunar y ¿cómo me pongo yo en una actitud lunar en la consulta y en las clases? Yo no le digo nunca al cliente y tampoco lo digo en las clases, pero ahora ya se van a enterar. Yo me pongo como una mamá. Yo creo que el astrólogo es una mamá. El astrólogo es una profesión femenina. Igual que ser profesor es una profesión femenina, ser médico es una profesión femenina, ser astrólogo es también una profesión femenina. A lo mejor es mucho más femenina que muchas otras profesiones. Es femenina porque el astrólogo tiene, siento yo, esta posibilidad de decirle de tratar al cliente como un hijo. Digo yo, o sea, después si quieren, no, ya, pero como un hijo. ¿Qué es lo que es tratarlo como un hijo? Tratarlo como un hijo es decirle, así en la vida, pero no así en la vida, sino con el zodíaco poderle explicar, esta es la vida que tú tienes que hacer. Porque lo otro es explicarle, no sé muy bien cómo ni qué, ¿ya? Pero porque no es la vida como una cosa externa, sino esto es lo que tenemos que hacer nosotros con la vida. Y yo parto de ahí. Porque una actitud solar sería tratar al cliente como un consumidor, que es como hoy día se trata al cliente en todas partes como un consumidor. Y un consumidor es un inversionista, porque tú cuando consumes inviertes tu dinero, por eso estás consumiendo. Por eso yo digo actitud lunar. Bueno, después si quieren hablamos un poco más de esas cuestiones, pero eso para empezar. Claro, a mí se me viene como el tema de la actitud lunar, como que estamos hablando también de un espacio súper íntimo de la persona. Siempre el espacio íntimo y vulnerable es un espacio más bien sagrado, que desde ahí, en el fondo desde ahí nos acogemos a esa persona, ¿cachai? Por ejemplo, para mí en la lectura, dentro de una consulta, para mí es fundamental el diálogo con la otra persona, porque también a través del diálogo
uno va viendo cuál es la narrativa de esta persona o sea, si nos vamos como de nuevo a lo lunar, que en el fondo lo lunar dentro de una carta también, ya no solo como la actitud del astrólogo, la astróloga, es también desde esta vulnerabilidad que se abre dentro de la consulta, ¿cachai? Y desde que estamos todos también muy en la luna todavía. A nosotros los astrólogos nos encanta hablar de Plutón, Urano, pero todavía estamos, es un punto muy importante todavía el reconocer nuestro mecanismo lunar, ¿cachai? A mí más que como lo que decía Aníbal, de como situarse como una mamá, yo en el fondo me sitúo como de persona a persona, desde un igual, más que con mamá, no me siento mamá, yo ahí somos más, ahí se me sale los Géminis más desde la cosa hermanable, desde el valor de lo humano, ¿cachai? Desde además el agradecimiento de tener ese espacio, de poder tener una conversación como tan profunda, directa, a un lugar súper sagrado de la otra persona, de la persona que viene a consultar una lectura. Totalmente. Sí, yo estoy súper de acuerdo con la Vale en ese sentido de ese espacio que se genera, el espacio de intimidad y de apertura, de vulnerabilidad, que siento que justamente eso es algo que tenemos que tener súper consciente, las personas que se dedican a la astrología, de ser súper respetuosas y cuidadosas de ese espacio y cuidadosas de esa intimidad, y de también cómo nosotros vamos como de alguna forma sintonizando con la persona que tenemos al frente en cada momento, y más allá de la preparación que tengamos previamente de un mapa o cómo nos estamos preparando para explicar ciertas cosas, tenemos a un otro, que la luna es el otro finalmente, y tenemos un otro que tiene una sensibilidad diferente y que puede tener una forma de percibir las cosas diferente, y que lo que nosotros le vayamos a decir puede ser de una gran influencia o no tanto, y eso tampoco lo podemos controlar. Entonces tenemos que ser súper responsables en cómo nosotros entregamos esa info, y yo siento que también en esa actitud lunar, un poco en esa conversación, en ese diálogo, ir tanteando qué tanto se va comprendiendo, si estamos sintonizando o no con la explicación, con la forma de que a esta persona le está haciendo sentido o no. Entonces ahí también lo veo como muy claro, como en el eje Cáncer-Capricornio, que es como esto de generar un espacio de cuidado y de intimidad, y también hacernos cargo y ser responsables de lo que estamos generando en esa otra persona cuando estamos entrando en ese espacio, que es un espacio que además se nos da así de una manera como muy abierta, siento yo, por las personas por lo menos que yo atiendo, siento que entran con mucha confianza a la sesión. Y eso para mí es una gran responsabilidad, como sentir que esa persona me entrega eso. Moni, no sé si como, que se cortó un poquito al final, que te entrega como esa intimidad, decía Moni. ¿Sí? Que se cortó, Un pelito al final. decía que no, que es como que hay que ser muy cuidadosos y responsables con ese espacio, con esa entrega, esa confianza que el otro te abre en una sesión, en una instancia donde de alguna forma el astrólogo o la astróloga tiene, como el poder de interpretar lo que puedes estar viendo en ese mapa, y ese es un poder que te otorga el otro, y eso es algo que tenemos que ser muy cuidadosos, y en cómo nosotros manejamos esa dinámica, esa información, esa sensibilidad que tienes al frente. Ahí lo bueno es que tenemos un hermoso marco teórico como desde la astrología que te permite ir, en el fondo, en la consulta esto es como es una orientación a través de las palabras, de la interpretación, de los códigos que vemos ahí. Entonces,
yo encuentro que caemos en, o sea, que en el fondo vamos ahí moviéndonos, como surfeando los símbolos, pero yo creo que lo más importante es cuando nos ponemos a vaticinar cosas, como o sucesos, o cuando nos ponemos como a bluffear, como que últimamente me ha llegado mucha gente diciéndome que en el fondo se quiere leer la carta de nuevo, no es que se repite conmigo, pero porque le dijeron cosas como pronósticos, adelantándose a hechos que en el fondo yo creo que ahí tenemos ciertos límites, ¿cachai? Si le decimos a la otra persona, no, el otro fin de semana, el otro mes te vayas a separar de tu pareja, es como, ese tipo de cosas también se están diciendo, por lo menos es como lo último que me ha llegado bien importante, como los pronósticos que estamos haciendo, como lo digo como yo no pronostico, pero digo como a nivel general y cómo las personas pueden quedar muy, en el fondo una lectura puede ser hermosa, pero si le decía algo que se adelanta a lo real, puede como caer todo eso al suelo en el fondo, ¿cachai? Como, en ese sentido yo encuentro que ahí tenemos que ser sumamente responsables en qué estamos diciendo. Más allá de cuando nos ponemos como casi, bueno, para mí, no, ya, de ahí no quiero como, pero encuentro que los pronósticos dentro a las personas es como estar jugando al azar, un poco, porque tenemos símbolos que dentro de cada símbolo caben distintas cosas, ¿cachai? Caben distintos sucesos. Entonces, y también la persona tiene una conciencia, tiene una vibración en eso, ¿cachai? En el darse cuenta. Entonces, eso me ha llamado últimamente mucho la atención. Los pronósticos que algunas personas dicen, a que algunos astrólogos o astrólogas, y que finalmente termina interfiriendo toda una lectura que podría haber sido hermosa, ¿cachai? Sí, a mí Yo también estoy me ha pasado muy eso. de acuerdo contigo. Conexión inestable, me salía a mí recién. Pero te estás escuchando. Ya. Mira, yo estoy tan de acuerdo contigo porque creo que el pronóstico es retroceder, es un acto involutivo pronosticar. No es un acto evolutivo, aunque de repente, claro, algún pronóstico haremos, pero el pronóstico es como, yo creo que es involutivo porque no te permite a ti enfrentarte con lo desconocido, con la diosa Fortuna, con Láquesis y su hermana, no te permite enfrentarte con autoafirmación a lo que viene, sino que es un pronosticar, es fomentar la cobardía. Bueno, ya con eso lo dije, no digo nada más. Sí, también un poquito tomando un poco eso, esa misma experiencia que ha tenido Valentina y lo que dice Aníbal, que creo que el pronóstico también corta, como que te corta las alas en el fondo y hay muchas personas que cuando llegan a una consulta, primero que cuando una persona llega a una consulta astrológica, no es casual el momento en que llega. Generalmente llega cuando están en procesos importantes, muchas veces se nota por un tránsito muy relevante a algún planeta personal o al ascendente, o en otros momentos son momentos claves que tienen que ver con otros ciclos planetarios. Entonces, ser como súper consciente también en el estado en que una persona llega o o el tipo de tema que quiere resolver. Y creo que nosotros podemos ser mucho más asertivos si también abrimos un diálogo antes de la sesión y preguntamos ciertas cosas y podemos entender en qué para está la persona y cómo la persona se enfrenta generalmente a los desafíos que la vida le propone, como para poder realmente hacer como algún tipo de pronóstico, más que pronóstico, como
de alguna forma una vista panorámica de lo que puede comenzar a desplegarse en su vida, pero también como ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque yo sí he tenido la experiencia de que llegan personas a la consulta donde les dijeron cosas tremendas, como, como muy lapidarias, personas que, no sé, el ejemplo de una chica que me dijo que el astrólogo le dijo que se iba a quedar sola toda la vida, que nunca se iba a emparejar en la vida por, por una cuadra. Como ese tipo de cosas es algo muy potente, que después las personas que generalmente hacen astrología no hacen terapia tampoco, no necesariamente. Hay mucha gente que lo está uniendo, pero si tú no tienes una continuidad con un otro, decirle una cosa así puede ser devastador. Entonces es como súper, tenemos que ser súper responsables con lo que decimos y con lo que, por más que veamos cosas, se puedan ver cosas, se pueden ver a veces, Pero nunca podemos decir a alguien que se va a quedar sola, o sea, eso es completamente erróneo en su fundamento, yo creo. Porque es un símbolo que total, uno en el fondo, en la medida que va descubriéndose, en la autoobservación, el irse hacia adentro, ese símbolo que se ve, que ese astrólogo haya dicho que es como alguien que se va a quedar sola, es la tremenda potencia, ¿cachai? En el fondo siempre, eso es lo lindo de la carta, que en el fondo te muestra dónde está la dificultad, pero dónde está la potencia, y cómo esa potencia, cómo se puede transformar, ¿cachai? Como cuál es el camino para desplegar esa potencia. Entonces, como que eso me llama la atención, como el determinismo, cuando todo esto es movimiento, ¿cachai? O sea, eso fue una de las cosas por las cuales con unas amigas hicimos ese encuentro de astrología feminista que la Liz decía al principio, como de la astrología full determinante, que determina a la persona, y esto completamente lo contrario. Es para que la persona, a través de su autodescubrimiento, se vaya liberando de esas trancas, de ese autosaboteo, ¿cachai? Y ahí, por ejemplo, me parece súper importante lo que hablábamos de nuevo, como el tema del diálogo con la persona, es saber también cuál es la propia narrativa que la persona se va armando de sí mismo, ¿cachai? Y desde ahí irse, por ejemplo, a la luna, al origen, cuál es la narrativa de dónde viene, ¿cachai? ¿Cómo está esto? Y ahí ir viendo cómo van cuajando estos planetas según la propia experiencia, también de la persona. La experiencia de la persona aquí es fundamental, si no, para eso los mellizos, los gemelos que tienen una misma carta, serían como dos personas completas, o sea, son dos personas de verdad completamente distintas, pero con una carta igual o muy similar, ¿cachai? Eso es lo importante de la escucha con el consultante, para ver cómo, a través de su experiencia, va cuajando estos planetas en su propia carta natal, y cómo nosotros desde ahí poder aportar al propio camino de la persona, su propio autodescubrimiento. Entonces como que encuentro raro esos astrólogos que digan como, no, tú te vas a quedar sola para siempre, es como que se creen, se ponen en un nivel, se los come el ego, según yo, porque es como que se pusieran en un nivel de Dios, como yo soy Dios, yo puedo determinar. claro, ¿Cachai? yo puedo ver esto. Todos seguimos siendo muy humanos. Como eso yo lo encuentro muy interesante, como de todos que comparten, que alguna medida, bueno, Aníbal hablaba un poco o marcaba un poco más ese rol como de la madre, ¿no? Como hay un rol de conocimiento, de lo que decía la Mónica, un poco uno va con una fragilidad hacia una consulta o por una inquietud o por un no saber, incluso. Entonces, pienso en un poco en cómo la astrología es un arte, ¿no? Como, porque todavía, yo escuché hace muy poquito, por ahí unas charlas que era como que todavía se cuestionaba, es como, ¿la astrología es un método científico o es un arte? Entonces, como se me viene un poco eso, porque tiene un poco esta responsabilidad, tiene un tema de conocimiento, pero también tiene un tema muy prolijo de cómo muevo las piezas, cómo genero el diálogo, cómo profundizo, y no solo genero tampoco lleno una demanda del que me viene con una ansiedad o con lo que sea ante una consulta, sino que el generar este espacio a un nivel evolutivo, ¿no?
de autodescubrimiento, de cortar con las propias trabas que en el fondo siempre todos tenemos. Las propias trabas y la hermosa herramienta que es la carta para ayudarnos a destrabarnos, o sea, y a desplegarnos de manera más armónica. ¿Qué vaya a decir tú, Aníbal? Sí, Aníbal iba a decir algo. No, yo iba a decir que si alguien le dice a una persona, tú nunca vas a tener pareja, por una razón que está en la carta astral, habría que decir que quien dijo eso no es astrólogo. No es astrólogo. O sea, será cualquier cosa, pero astrólogo no es. Entonces, yo no sé si habría que crear una superintendencia de astrología, ¿ya? Para que revisara, no diera los títulos, porque eso no se puede dar, pero para que revisara el comportamiento de todos nosotros, y el mío también, porque a lo mejor yo también he dicho cosas así de brutales. Pero debiera haber un comportamiento, debiera haber algo, debiéramos nosotros, un colegio, sí, una superintendencia, así, tal como hay una superintendencia de seguros, de valores, de bancos, de alguien que vigilara un poco esta cosa, porque, no sé, creo yo que cuando, por la razón que sea, si alguien dice algo así, yo creo que tiene más no sé, de psicópata que de... No creo que tenga nada de ser humano, porque no hay detrás de eso una persona que tenga carne y hueso, no hay. ¿Ya? Detrás de eso no hay una persona. Bueno, no saben cuánto lo siento por... Qué bueno que esa persona te fue a ver a ti, Mónica, ¿ya? Qué bueno, O sea, porque después... Pero está lleno. Es heavy lo que puede provocar en un otro que le está dando que le está dando ese poder al otro también, de decir cómo soy y cómo se vienen ciertas cosas, y sobre todo un problema que claramente a esa persona se le estaba presentando como una dificultad en la vida. O sea, claramente la persona expone que tiene un tema con las parejas y esta persona le sale con esto otro. Entonces, creo que como que el tema que tú dijiste, Aníbal, de la superintendencia, yo creo que es súper importante que nosotros seamos esa superintendencia, cada uno, cuando entra o sea, si tú te sientes llamada a ser astrólogo, astróloga, lo mismo que con cualquier tipo de terapeuta, cualquier tipo de coach, cualquier tipo de persona que acompaña procesos, es súper importante, primero, aprender a acompañarse a uno mismo, a conocerse a uno mismo, a trabajar con su propio mapa, a sintonizar con sus propios ciclos natales, para después poder hacer un acompañamiento como más coherente a otra persona también, ¿sí? Porque he visto que mucha gente, o sea, la astrología ahora está como más de moda, como cuando yo entré a la astrología, más de 10 años, no era un tema tan, era más tabú, o sea, y me imagino que cuando tú entraste, Aníbal, mucho más, ¿cachai? O sea, es como que ahora estamos en un momento donde estas cosas se conversan mucho más, donde hay mucha más información, y, y hay muchas personas que sintonizan con esto, pero desde un lugar como muy del hobby, y se bajan aplicaciones y después le hacen la carta astral a todo el mundo. Y creo que ahí hay claro, como no es un conocimiento formal que se hace en una universidad, que no pasa por títulos, y como la forma en que nosotros acostumbramos a validar los conocimientos, hay mucha gente que se cree astrólogo porque hizo 3 cursos o 2 semestres de astrología, y creo que el ser astrólogo es un proceso, o sea, uno se va convirtiendo en eso, y se va convirtiendo en eso, en experiencia, en autoconocimiento, en una capacidad de sensibilización a las energías, a los momentos,
y sobre todo qué es lo que uno puede provocar y qué es lo que uno puede generar en ese espacio tan importante que es la sesión astrológica. Entonces, como eso, más que superintendencia, yo creo que tenemos que tener como un Saturno bien puesto cada uno de las personas que quieren acompañar procesos, porque si no, ¿cómo? Bueno, Por eso lo más lindo que tiene la astrología es que, para mi modo de ver, es que como nosotros somos un hardware sin software, ¿ya? Nuestro mejor software, creo yo, es el DOS nuestro, se llama Zodíaco. Y los programas que le ponemos a este DOS se llaman carta astral. Y yo creo que eso es tan bueno que nos ayuda a hacer algo con la existencia nuestra y nos permite, digamos, llevar una buena vida, si no es más que eso. Simplemente eso, llevar una buena vida, nada más que eso. Y una buena vida es la vida que se vive sin miedo a la muerte. Entonces, yo creo que para eso, para lo que más, así tomo yo la astrología al menos. quería decir que, bueno, tanto Aníbal como Valentina y Mónica tienen una vasta trayectoria en astrología y haciendo cartas, así que los que están en el fanpage pueden preguntar lo que quieran y los vamos a ir transmitiendo por acá. De hecho, ya hay un par de preguntas chiquitas. El Lucky pregunta, ¿tiene algo que ver conmigo quien viene a consultar su mapa? ¿Refleja algo mío? ¿Cómo separo lo mío de lo del otro? ¿Quién lo Eso pregunta? ahí ¿El Lucky? Sí, encuentro que es maravilloso ¿me escuchan? sí. ¿Me escuchó? Ah, que el separar lo mío de la otra persona, en el fondo del consultante, eso, lo maravilloso que decía es que tenemos el mapa ahí, ¿cachai? Entonces, mientras estamos dentro de ese marco teórico, no nos podemos ir en el fondo, desviarnos tanto con mi propia proyección, ¿cachai? El psicólogo, en el fondo, cuando está en una consulta, está a través del habla nomás. Nosotros los astrólogos tenemos la capacidad de ver el mapa ahí, de poder verlo, de poder leerlo desde ahí. No sé qué opina el resto. Obviamente que la palabra y el lenguaje que cada uno ocupa es algo que también, que siempre va a haber influido por una subjetividad del astrólogo o la astróloga, ¿cachai? Pero el marco teórico, eso es lo bueno, es que nos da esa libertad, la carta. Yo no sé si entendí la pregunta, creo que la pregunta tenía que ver con si las personas que llegan a consultar tienen que ver con nosotros también. Sí, si eso refleja Yo alguna parte creo de que ti sí, y cómo si te refleja una parte de mí, me totalmente. separo de mí con el otro, en la consulta. Eh, o sea, Yo, primero que todo, que muchas personas que me consultan, el tiempo en el que me consultan, a veces tiene que ver con procesos que yo he estado mirando, revisando, o a veces incluso viviendo, o que he cerrado y de alguna manera siento que yo este tema yo lo puedo como manejar dentro de mí mejor, y empiezan a llegar personas que están como con ese tema. Me pasa mucho eso. Eh, que yo no siento que sean casualidades, que creo que justamente son resonancias. O sea, si yo estoy en un proceso de, no sé, estar trabajando mi casa 12 y empiezan a llegar un montón de personas con mucha casa 12, yo entiendo que es parte de mi proceso también. Es parte de mi aprendizaje, de cómo yo me relaciono con mi propia energía y con mi mapa y con mis ciclos. El hecho de que tenga que acompañar o aclarar o ayudar a alguna persona a comprender lo que le está pasando en ese mismo ámbito, por más que lo viva totalmente diferente de mí. Y creo que separarse del otro,
hay que tener ojo con eso, porque esa separación tan grande con el otro provoca a veces este ponerse como Dios, como decía la Vale, de decir como, mira, yo te voy a decir lo que te está pasando, yo te voy a explicar quién eres. Y creo que no podemos separarnos tanto del otro, somos lo mismo. Estamos, y tenemos o sea, estamos totalmente involucrados, cuando ya llega alguien a ti a tu sesión, está involucrado contigo, con tu energía, en el fondo. Entonces creo que hay que tener como, claro, usar ese marco teórico eh, de una manera lo más objetiva posible, pero siempre la subjetividad va a ser también la riqueza misma de la sesión y de lo que va pasando en ese vínculo. Yo creo que si yo te miro a ti y no me veo a mí, quiere decir que yo estoy ciego. Y si tú me miras a mí y no te ves a ti, el ciego eres tú. No sé si en una carta astral los procesos del otro sean los míos, pero yo estoy en ti y tú estás en mí. Estamos los dos uno con el otro. Y todos somos uno, entonces... y lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Así que de ahí a que tu carta sea la mía, no falta nada. Pero es verdad, esa resonancia que se genera, como lo que decía la Moni, a mí también, como por semanas me vienen un tipo de carta muy similar, como que eso, siempre estamos en esa interconexión, pues si eso es parte de este conocimiento, lo que no, en el fondo nos revela constantemente, que nos late, que siempre estamos ahí resonando entre todos. Y más entre esta relación entre consultante y astrólogo. A mí me surge preguntarles, porque yo soy aquí una estudiante de ustedes, y preguntarles cómo entendemos desde la astrología el concepto terapéutico, ya está clara un poco, la Vala de hecho lo dijo súper claro, como la diferencia entre terapeutas y astrólogos, pero de alguna manera cómo se genera este estado como sanador del hacer una revisión de mi carta natal o con la astrología, ¿no? Que es un poco lo que hablaba la Mónica, la subjetividad, el Aníbal, como en el fondo todos somos reflejos de todo, y si la persona no se reconoce en eso, lo llevamos hacia eso, cómo eso se transforma en un estado sanador. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? En el fondo yo creo que nosotros lo que hacemos orienta. Nosotros podemos orientar, nosotros les podemos decir, mira, por allá nos dice que es el camino, pero la persona, a través de su propia experiencia, es la que tiene que encarnar hacer carne eso que nos dice la carta, ¿cachai? Entonces, claro, como que lo nuestro es a través de la palabra, pero lo demás, el trabajo en el fondo de conciencia lo hace esa persona, ¿cachai? Es como cuando te preguntan también, ¿qué camino tomar? Es como, ese lo tienes tú tienes esa sabiduría. Yo te entrego esto, pero en base a lo que a ti te late adentro tuyo, lo más honesto de ti es por donde es, pero la palabra última no la tengo yo. La tiene la persona a través de cómo va experimentando y cómo va haciendo conciencia a través de su propia autoobservación, la carta, o sea, por lo que le decimos los astrólogos, las astrólogas, a la persona. No sé qué opinan ustedes. Yo opino bien parecido a la Vale y agrego que igual que lo terapéutico pasa también por esa escucha, como por el momento en el que la sesión ocurre y bueno, en mi caso yo muchas veces trabajo más de una sesión porque yo hago como una integración con el coaching. Entonces, puedo trabajar varias sesiones con un mismo mapa y con una misma persona y también se va dando algo súper terapéutico en ese conocerse a través también de
con un mapa en la mano, que es el mapa de la persona, pero que siempre es la persona la que experimenta este mapa según su historia, según sus creencias, según lo que esté en ese momento procesando. Y aquí ahí la astróloga o coach es un acompañante de ese proceso. Y ese sentirse acompañado, sentirse como que no estoy sola en esto, y puedo orientarme con algo que además es mucho mayor que yo, porque no es que yo le esté diciendo, yo, Mónica, le esté diciendo algo que le vaya a hacer sentido, que puede ser que sí también, puede que mi experiencia también ayude a la persona, pero va más allá de mí, es como nos sintonizamos con un orden natural también, y con un ritmo cósmico, y eso encuentro que es súper sanador también, porque nos reconectamos con la naturaleza, y nos reconectamos con algo que ya es totalmente, somos eso, y nos hemos desconectado al punto de que nos hemos separado de eso. Y, y reconectarnos con esos tiempos, con esos ciclos, incluso solo con las estaciones del año, con los elementos, ya es súper sanador. Y, y eso yo creo que es la potencia que tiene la astrología en la educación, por ejemplo, también. Yo no soy terapeuta, no soy coach. Yo no sé cómo la orientación que yo hago, yo no sabría decirlo, fíjate. Pero a mí me gusta como tomar la carta astral, no como una... yo sé que lo sanador tiene que ver con escuchar con lo que ustedes han dicho, estoy completamente de acuerdo, pero yo lo tomo como un sentido de vida, sí, esto tienes que hacer. Y todas las consultas que yo hago, todas tienen que tener 2 sesiones. Porque una carta astral, podemos estar hablando horas de una carta astral. Entonces, al menos, yo digo 2 sesiones por lo menos. Y la segunda sesión es que en base a la que hago yo, en base a las observaciones que la persona haga de la primera sesión. Y yo digo, mi punto de vista es, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la brújula? Es como el mapa, una brújula. Entonces, más que nada, orientación, más que terapia o sanación. Eso hago yo. O eso intento hacer, ¿eh? Y a veces, por lo que preguntaba el Lucky, yo siempre sé que cuando hablo, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí con otra persona, con la carta astral de la otra persona de por medio. Entonces yo tengo muy presente que yo estoy hablando de mí. Y creo que eso lo tenemos todos. O sea, todos sabemos que estamos hablando de nosotros mismos. Y por eso a veces le digo yo a la persona, esto es lo que yo digo siempre, esto es lo que yo interpreto, ¿ya? Entonces, es lo que yo interpreto porque estoy hablando desde mí. Y entonces yo tengo una lectura, por así decirlo, que a mí me gusta decir que es una lectura sensual y voluptuosa. Yo le digo a la persona, oye, la vida se vive en el cuerpo. Seguramente porque yo no la vivo en el cuerpo, entonces por eso busco la compensación de vivirlo en el cuerpo, porque es lo que yo quisiera vivir la vida, ¿ya? Entonces le digo que la vida es esta, que no hay otra, ¿ya? Yo insisto con la consulta en esas cosas, y si alguien me dice yo en mi vida anterior, le digo, bueno, como metáfora está bueno, pero solo metáfora, no hagamos más cosas porque se me salen cuestiones. Yo le digo que es una falta muy grave
yo castigaría con 20 años de cárcel a quien proponga en esta vida que la felicidad es la próxima después de la muerte. Se llame eso cielo o como se llame. Yo creo que eso es una falta contra la existencia. Entonces, cuando me dicen también de la próxima vida, yo le digo, vale, como metáfora, la próxima, pero metáfora, no... entonces, yo hablo desde mí. Y bueno, todos hablamos desde nosotros, y yo trato de hacerlo de la manera lo más consciente posible. Entonces, cuando me preguntan cualquier cosa de qué es lo que hay que buscar en la vida, oye, cómo ser feliz o cosas así, yo lo traduzco siempre en lo que para mí es lo que hay que buscar en la vida. Y yo creo que en la vida lo único que hay que buscar es sabiduría para vivir, y esa sabiduría se vive con el cuerpo. Y que no hay que buscar ni santidad, ni hay que buscar caerle bien a Dios, ni hay que buscar nada. Sabiduría. Entonces, cuando la gente me pregunta qué es lo que es sabiduría, entonces yo le defino lo que es sabiduría a partir del zodíaco. Entonces hablo del zodíaco. Y así. Que es interesante también lo que pasa, como siento, como cuando uno empieza a estudiar la astrología, cuando empiezas a profundizar en el zodiaco, en percibir las energías o percibir las diferencias entre, no sé, los planetas o los signos, etc. Se desarrolla también como una parte dentro de ti que está como mucho más receptiva a esos órdenes también, como a esos metaórdenes y a esas interconexiones. Y siento que la astrología nos permite ver la vida menos disgregada, menos separada, y también a nosotros como seres humanos menos separados de la naturaleza, menos separados de todo lo que nos rodea. Y no sé, en realidad me fui para otro lado, pero siento que esa es como una potencia súper como interesante de la astrología que nos cambia un poco los lentes con los que vemos la vida, nos cambia un poco la sensibilidad también con la que sentimos y percibimos al otro, y, y que justamente en esa transformación de la percepción también vamos como evolucionando también o no sé si evolucionando es la palabra, pero vamos creciendo como intérpretes, como astrólogos, y lo que podemos también, y el tipo de proceso que podemos acompañar, el tipo de personas que nos van llegando también, como con qué tipo de búsqueda. A mí rara vez me llega una persona a consultar o sea, a mi consulta me llega poca gente que busca predicción, por ejemplo. Y yo creo que eso tiene también que ver con, aunque no sepan nada de mí, no saben cómo yo trabajo ni nada, pero llega poca gente con ese interés, llega mucha más gente con un interés como de autoconocimiento, de profundización, y eso yo creo que tiene que ver también con lo que yo hago conmigo. O sea, como que así de unidos estamos con las personas también con las que nos encontramos. Entonces creo que es súper, como que la astrología nos permite ver esa unión entre todos. Encuentro súper interesante lo que están diciendo, porque pareciera que la responsabilidad no solo fuera una decisión, sino que una experiencia consigo mismo y con el zodiaco, y esta fuera más allá que a lo mejor una terapia u otras disciplinas. Puede ser a través de la naturaleza, no lo sé, pero pensando que es algo activo, como esta resonancia o esta capacidad como de entendimiento de sí mismo como astrólogo, lo que yo puedo como entregar o compartir, no solamente como ya, decido que voy a ser responsable en esta reunión, sino que tiene que ver con toda una experiencia, mi cuerpo, mi conocimiento, o cómo tomo un libro de cuando estoy estudiando astrología, más que solo las ganas que tengo, ¿no? Como... Claro, como de encarnar el conocimiento, como de también como astrólogos, astrólogas,
está esta cosa también de una querer ser mejor, porque es como muy Barça, no sé cómo se podría decir en otra palabra, pero andar diciendo, hablando de esta maravilla y no sé qué, y después, por ejemplo, ir a hacer, ¿cachai? Cosas como que, obviamente que cuando uno se mete en este camino, como que es imposible hacerse la loca con ciertos temas, entonces como que es un trabajo también ahí que uno entra como un vórtice ya infinito de intentar quebrar esos patrones, o superarse, o tratar de domar al león, ahí la fuerza. Pero eso, es también como haberme también metido, introducido a la astrología, es como que de ahí esa frase que como ya nada humano me es extraño, como eso lo usamos mucho en el libro que tenemos con Aníbal. Pero en el fondo es saber que todos somos esta redondela, todos somos estos 12 signos, pero que hablan, interactúan de distinta manera. Entonces también uno se sitúa frente al ser humano desde otro lugar, desde un entendimiento también, desde una comprensión más humana, que es como lo que nos convoca también, sí. Eso. No sé si me fui para Y otro por lado, eso, como pero... esto de astrología lunar, yo de lo que más hablo en la carta es de la casa 4. Y del regente de la casa 4. Eso ha sido últimamente, sí, desde hace un tiempo, un par de años. De la casa 4 y del regente de la 4, que creo que es lo que nos conecta a la Tierra, porque existimos, porque existe eso, porque hay casa 4, eso es lo que nos vuelve real. Y como eso es lo que nos vuelve real, eso es lo que hay que expresar después con la casa 5. Y ahí me voy yo. A Sí, veces ni siquiera miro los planetas. Sí, pues el origen y el relato también que nos hemos formado desde yo siempre también hablo, a mí no me gusta mucho ponerme en el lugar tan, como que me veo dentro también, de ese aprendizaje infinito. Pero claro, el relato que nos hacemos desde el origen, de dónde venimos, es para mí también súper importante dentro de una lectura. Es más, siempre que parto hablando un poco, dando una introducción previa de cómo se va a tratar esto, no sé qué, empiezo hablando y después en la luna siempre me detengo ahí a preguntarle a la otra persona qué onda, la relación que hubo, cómo se sintió en ese... Y llegó de chiquitito, chiquitita, y ahí es cuando también entramos a ese lugar más vulnerable de la persona, y también ahí vemos cuál es el mito propio que se ha hecho, y cómo estos planetas también dentro de la carta astral cuajan dentro de eso, y cómo van hablando, y cómo, ¿cachai? Entonces también, dentro de la consulta, a mí me gusta mucho esto que se forma como entre lo que me va diciendo la persona, e ir como surfeando los símbolos, ir viendo, como haciendo como tac, 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 como que mis neuronas, yo creo que si no hacen un escáner leyendo una lectura, como que yo creo que es una locura de ser, no sé. Pero sí, el relato desde el Totalmente. origen, de dónde venimos, que también es algo que los humanos nos cuesta mucho volver a mirar a esa personita, a ese relato infantil. Y ahí lo tapamos con poder, lo tapamos con compras, lo tapamos con... Nos cuesta mucho ir a resignificar esa infancia. Entonces ahí yo creo que, claro, el origen, la casa 4, cáncer, la luna, son los cimientos, pues, lo fundamental. Es que fíjate que yo creo que el gran abismo, tal como voy a interpretar lo que tú dices, por si acá, voy a interpretar lo que tú dices, ¿ya? Porque te encuentro toda la razón. Creo que el gran abismo de la vida está entre la casa 4 y 5. Entre los regentes del Sol y la Luna. Porque yo tengo unas raíces con las que me conecto a Tierra
y después en la casa 5 tengo el relato que me cuento. Y el relato que me cuento es de la casa 5, porque el número 5, el sentido final, Mercurio, el 5. Entonces es el relato que me cuento. Entonces, yo creo que ahí hay un abismo entre la casa 4 y 5. Imagínate mirar a Acuario y a Capricornio. Como... sí, que creo que en Acuario y Capricornio los dos juntos unen unen el abismo, Ahí unen está la Quirón, separación. la llave. Ahí está Quirón, sí, ahí está Quirón la llave. Tienes toda la razón. Mira, tienes toda la razón. Sí. Qué lindo. Sí, Qué lindo escucharlo. Me gusta mucho. Sí, ¿Hay algo más iba a decir preguntas, como Isa? con el tema lunar, que que como quizás para alguien que nos está escuchando y que no sabe nada de astrología, por ejemplo, en general nosotros siempre, o sea, lo que se conoce muy por afuera de la astrología tiene mucho que ver con el signo solar. O sea, todo el mundo sabe cuál es su signo solar. Y, y se le ha dado mucho bombo y platillo al signo solar y se desconoce muchas veces el signo lunar y todo lo que significa la luna en la carta astral y con lo que significa la luna en nuestra experiencia como seres humanos y nuestra conexión con la naturaleza también. Porque nuestra primera experiencia, la más ancestral, tiene que ver con la observación de la luna y de las estrellas más cercas que están dentro de nuestro cielo, los planetas visibles, y los ciclos que hacen el sol y la luna, y esa parte está tan dentro de nosotros, nos hace tan, nos conecta tanto con una parte más que es muy la casa 4 realmente, como el significado profundo, cómo nos enraizamos nosotros a ser humanos y a la naturaleza, que creo que no es casual tampoco que la relación que tenemos con la luna, incluso dentro de la misma astrología, se haya como, sea tan desconocida y sea tan, no sé, como mirada en menos y dándole tanta importancia al sol, que el sol sí, por si bien es súper importante y tiene mucho que ver con lo que somos esencialmente, venimos a proyectar y a trabajar, a manifestar. Si no tenemos la luna, si no nos maternamos en la energía más esencial y más mamífera que tenemos, es muy difícil hacer el resto del trabajo que la carta nos propone, por ejemplo. Entonces también ahí creo, y insisto en esto de la educación, que creo que la educación astrológica sería una cosa hermosa de expandir en todo tipo de disciplina y de enseñanza, porque es como algo tan basal, el conocer cómo nosotros nos movemos energéticamente en el mundo. Entonces, eso, y como que ahí lo hago, como que lo enlazo a lo que surgió en el Congreso de Astrología Feminista, que tenía que ver también con esta parte del trabajo femenino, por ejemplo, que tiene que ver con el cuidado del hogar, con el cuidado de otros, con el hacer que la vida sea vivible, sea digna, y que podamos comer y que podamos abrigarnos, y todo eso que generalmente ha recaído en la mujer. Como también la astrología también puede ser como mirado desde el punto de vista lunar, pero desde ese punto de vista lunar que tiene que ver con el cuidado del otro y de cómo nosotros podemos ser mejor comunidad también. Como si nos conocemos mejor a nosotros mismos, cómo podemos ser mejor aporte en la sociedad. Siento que la astrología puede decir mucho de eso y que eso en general no se explora tanto. O no es lo que más se conoce en el fondo, como lo que popularmente se conoce. Entonces, como traer esa potencia que tiene. Esa sabiduría que hay, que es hermosa detrás de los signos, las casas, todo, la carta, la astrología como tal.
A mí siempre me encanta eso de la astrología, que ha sido como un conocimiento que es antiquísimo y todavía igual aún aunque se haya callado, se haya silenciado, hayan seguido ciertas personitas ahí siguiendo, investigando este conocimiento, maravillándose también con la astrología. Yo últimamente también me empecé como a involucrar mucho como con la observación también de los planetas astronómicamente hablando, o sea, es algo que estoy recién empezando, que todavía me cuesta mucho porque es como que es desde otra perspectiva, pero desde ahí el ciclo sinódico de Venus es también es una maravilla, o sea, también ver con el sol, porque hay muchas veces los mismos astrólogos peleamos con ciertos símbolos, por ejemplo con Lilith, no, que Lilith esto en el mito, que Lilith esto otro, pero es cosa de mirar el cielo, ¿cachai? Saber que es un punto matemático, que es el más lejos de la Tierra. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Cachai? Como, en el fondo con la observación hay enorme. Bueno, yo estoy loca con Venus últimamente, pero el recorrido de Venus y cómo nos va latiendo, como que para mí eso es full importante también, cómo la persona se habita a sí mismo dentro de sí, dónde está su propio disfrute para consigo misma. Como que seguí el hilo hablando de la luna, no sé, me fui en miles, pero Venus a mí me tiene muy, muy impresionada, y también los mitos detrás de Venus, y a través de pura observación de los sumerios, del mito de Inanna. Bueno, Una maravilla. tú sabes que astronómicamente las irregularidades que comparten Venus y Urano, ¿no? Eso lo comentaste la otra vez, Aníbal. Sí. Dilo de nuevo. Y que Venus y Urano son los regentes de Libra. Entonces, es muy interesante. Sí, hermoso. Pero habla un poco más, pues, para que la gente que no cache entienda un poco, pues, de lo de Urano y Venus. Es que después podríamos hacer otro conversatorio de Urano y Venus. Ya. Sobre Venus, o sea, con cada planeta también tenemos mucho que hablar. Mientras no Por eso aguantemos, también vamos con todo, si no, ¿para qué? como hablando también desde eso mismo en una carta natal y lo que decían ustedes, como que también saber que dentro de una lectura todos como que se enmarca dentro de un espacio-tiempo también, ¿cachai? Como que es imposible que uno pueda hablar, o el astrólogo, como hablar de toda la carta y todo lo que tú tienes que saber, le digo como respecto al consultante, ¿cachai? Hasta el día de hoy yo sigo viendo cosas nuevas en mi carta y es algo que me las sé completamente de memoria, ¿cachai? Entonces entonces también como... Qué bueno que como compartes eso, vale. Te lo agradezco. Sí, como las mismas personas que vienen a consultar sobre su carta, también saber que es imposible hablar todo, y además que también tenemos que saber que vivimos en un mundo de misterio, que no todo lo podemos saber, no todo lo podemos explicar, ¿cachai? Entonces como que hasta cierto punto podemos conocernos, o sea, hay un cierto lugar que después ya es un misterio, como Tengo ahí las preguntas. ansias del ser humano de querer saberlo todo. Dale, dale. Ya. Es que cuando estaban ahí en la luna, casa 4, nos fuimos a Capri, Acuario y toda la cosa, que si pueden hablar más de esa llave que se encuentra entre Acuario y Capri. ¿Y qué pasaría en esa misma conversación con lo de la carta draconiana? Bueno, yo me fui a la llave por Quirón. Yo estoy escuchando, pero tengo que... Vaya, pero estoy escuchando todo. nosotros aquí seguimos tejiendo. Sobre la llave, que en el fondo yo me fui a Quirón cuando nos pusimos a hablar de Capricornio y Acuario,
porque Quirón orbita entre Saturno y Urano, entonces en el fondo ahí Quirón, la herida, el sanador herido, como que es como lo típico que conocemos. Ahí Oiga, está, pues ahí la llave, la haría base. Dile a ahí como reconocer que eso. perdimos un segundito. Sí, se quedó pegado un segundito. ¿Dónde me perdí? Claro. Como estaba ahí explicando lo de la llave, no, pero creo que no se alcanzó a perder. Y sí, yo también lo veo como, o sea, si aparte del tema quironiano, lo que está pasando hoy en día entre Capricornio y Acuario, que es como que también nos dice mucho de las transiciones actuales, transiciones de paradigma, transiciones de formas de comprender nuestra realidad, de comprender cómo nosotros somos participantes activos de una sociedad que está siempre co-construida también. Y, y bueno, y ahí se ven esos temas, entre Capricornio y Acuario se juegan esos temas que tienen que ver con la responsabilidad individual dentro de un colectivo, y ahora estamos con esa triple conjunción que ha movilizado el mundo entero, y el próximo año ya vamos a estar con estos planetas, bueno, Júpiter y Saturno transitando en Acuario, y eso también es como un momento que nos da la posibilidad de replantearnos y de mirar desde otro lugar cómo nosotros participamos en la comunidad, en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Y obviamente ahí el rol ironiano que cada uno tiene, que yo creo que tiene que ver con ese aprender a autocontenerse, a sanarse, a no justificar todas las cosas que hacemos, que desde las heridas que tenemos, es súper importante, porque si seguimos en una dinámica un poco víctimas de la sociedad, no podemos generar ningún cambio. No, pues. Quirón también como esa parte donde nos dividimos internamente. Mm. No sé por qué quise meter eso, pero como que... sorry, como que... Me fui a la bola. como que sí, me fui en otra, como... Es que, o sea, yo Pero creo que igual eso sí. estaba interesante lo que decía la Moni, como de hablar también de lo que está ocurriendo ahora. A mí me llama mucho la atención, yo no sé ahí Aníbal, que si nos podías, o Moni, tú también, o Liz, quien sea, pero me llama mucho la atención entre lo que las astrólogas o astrólogos modernos hablamos respecto a Acuario, que es como todo, sí, comunidad, hermano, casi que así, y es muy distinto el discurso de Acuario de los astrólogos más antiguos, ¿cachai? Entonces, que en el fondo es un signo de aire bien rígido, saturnino, como viendo lo que viene en el fondo, ¿cachai? Como desde una sociedad de full control, o una sociedad donde los ciudadanos van tomando más el mando en cuanto a la organización, o ambas, ¿cachai? Entonces ahí bueno, desde ahí como me parece súper importante esto de cada uno armarse su propio cuento, en el fondo, como ir a través de su propio autodescubrimiento, ir viendo qué hacer ante estas estructuras que se están moviendo desde su base. Ay, no sé si fui coherente en lo que dije, pero algo así. O sea, lo que yo entendí y en la bola que me fui, que yo por lo menos entiendo esta cuestión en eje, y entender ese Quirón y lo acuariano y lo capricorniano pone a prueba como este abismo que hablaba el Aníbal entre la casa 4 y la casa 5, entre nuestro cáncer, nuestra nutrición y nuestra expresión de ser un solo en esta existencia y no ser zombies o seres divididos. Entonces, como que yo creo que eso es lo que está pasando hoy día, como que se ve muy social y muy afuera también, pero por algo estamos todos en este confinamiento y también en un proceso interno también a la vez. A mí me resuena un poco por ahí. Sí, además yo veo esos dos procesos que decía la Vale o lo que dice la Liz, como incluso con el mismo símbolo de Acuario, que son como, hay una ola que va por un lado, hay otra olita que puede ser, son corrientes de pensamiento, corrientes de formas de hacer las cosas, formas de comprender, y están paralelas
cada uno quizás para su lado, y entre medio hay puentes que están conectando estas distintas formas de ver, o estas dos grandes distintas formas de ver las cosas, y creo que van a estar presentes las dos en este tiempo que se viene, como que es justamente ahí donde la responsabilidad individual pasa por dónde te quieres situar tú, desde qué lugar, desde qué acciones, desde qué como cosmovisión. Pero sí, Fíjate que pues yo también creo está que toda esta todos parte. nosotros, yo creo que todos nosotros, creo, esto es una volada así, ¿ya? Yo creo que la era de Piscis fue un fracaso, ¿ya? O sea, la era de Jesús fue un fracaso, o sea, Jesús el mayor fracasado de la historia, ¿ya? Bueno, como todos los profetas, ¿ya? Y entonces él inauguró esta época de la era del amor, ¿ya? Y en vez de quedarnos con la era del amor, nos fuimos a la oscuridad del signo del frente. Y la oscuridad de Virgo, no tengo nada contra los Virgos por si acaso, pero la oscuridad de Virgo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la oscuridad de Virgo? La oscuridad de Virgo es pensar el resultado, no un proceso, ¿ya? La luz de Piscis es lo contrario, veamos un proceso que vamos para alguna parte, mientras que la oscuridad de que también los dos son un proceso, es por si acaso, pero lo oscuro de Virgo es decir, oye, lo que importa es el resultado. Y yo creo que toda la era de Piscis tuvo como eje común, lo que importa es el resultado. Y así, todo lo que pasó del Jesús hasta hoy día, lo que importa es el resultado, y como lo que importa es el resultado, al menos en la historia que más o menos yo conozco, vivimos no en la era de Piscis, sino en la era oscura de Virgo. Vivimos la oscuridad de Virgo, no la era de Piscis. Y entonces vivimos eso esto es lo que hay, así una era no saturnina, pero sí una era de análisis, ya que todavía estamos, de análisis un análisis sin sentido, un análisis, bueno, después hablo otro, si quieren otro día les cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasó para la era de Acuario? Teníamos tanta ilusión y todos nosotros estábamos ilusionados como, yo me acuerdo que cuando salió Obama presidente, oye, una persona de raza negra en la presidencia de Estados Unidos va a ser genial. Uy, y como todos nomás. Después cuando pasamos del año 2000, ahora sí que la nueva era, y cuando estamos, y yo creo que ahora estamos en la oscuridad de la era de Leo, ¿ya? Porque no hemos podido tomar la luz de Acuario. Entonces, ¿quién nos puede permitir entrar en la luz de Acuario? Es Quirón, creo yo, ¿ya? Entonces, Quirón, la llave, ¿ya? La llave de... ¿y cuál podría ser la llave? Oye, digo yo, esto es... como estamos a punto de la extinción, ya porque estamos a punto de la extinción, será por una bomba atómica que se tire de nuevo, porque los giles empiecen a tirarse bombas unos con otros, por la razón que sea, o por el coronavirus, o por otro virus, a lo mejor estamos al borde de la extinción. Y a lo mejor en este límite, ya en esta cuerda floja, en este no saber para dónde vamos, a lo mejor descubrimos que a nosotros como especie nos queda una alternativa, que es la alternativa de seamos conscientes de lo que hacemos. Y esa es la luz de Acuario. Bueno, la luz de todos los signos, la luz de Leo que apunta y todos los signos, pero seamos conscientes. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer en esta era? Oye, lo único que podemos hacer es compartir, ¿ya? Entonces, seamos conscientes de que si no compartimos, nos vamos a extinguir. Entonces, yo creo que hay muchos que están por la extinción. Y esos que están por la extinción, a lo mejor nos están haciendo un favor.
lo que pasa es que como es gente mala, quieren una extinción lenta, en vez de hacerla rápido. Eso fue un chiste. Y entonces, ¿cuál podría ser la luz? Es decir, que Leo alumbre a Acuario tal como Virgo debió haber alumbrado a Piscis. Y no quedarnos con la oscuridad de Piscis, y no ahora, cuando empieza la nueva era, si empezó o no empezó, no sé, estar con la oscuridad de Leo. Que eso es lo que nos podrá llevar a la extinción. La oscuridad de Leo igual la vivimos hace rato, este individualismo, esta Sí, locura. Y sobre todo ahora Creo que que es estamos parte en también de este, o sea, siguiendo ahí con tu... Que te quedaste un poquito pegada, vale, por eso. Dale, Ah. estamos en la No, oscuridad. dale, Moni. No, hablaba del es que era como un individualismo. poco, No, eso, dale, perdón, estamos cruzados. Eh, Era un no, poco dale, si retomar yo ya lo dije. lo que había dicho la Vale, que en este momento, o sea, también podemos entender esa oscuridad leonina en esta era de Acuario, lo que está pasando con las redes, con los influencers, con las personas que están como de alguna forma utilizando una forma de generar un brillo, que generalmente en la escuela Quirón se habla de este brillo por irradiación o un brillo por fricción, y hay gente que sabe muy bien utilizar ese brillo por fricción, y, y creo que ahí tenemos que tener ojo todas, de no ser este esos egos tan inflados de repente que vemos en todo tipo de redes, eh, que en el fondo nos están compartiendo o- y que todos podemos caer en eso, de no compartir realmente, no compartirnos, sino es como otro tipo de consumo, otro tipo de venta, ser como súper juiciosos en eso, porque también tenemos una gran oportunidad, grandes plataformas para poder compartirnos, y a veces se va para otro lado, se polariza en otra cosa. Chiquillos, les tengo otra pregunta de la Eli, que es de nuestra escuelita. Y dice, ¿qué papel jugaría la luna en esta responsabilidad personal colectivo, Capricornio Acuario, como danzamos con ella en estos tiempos? Con esta energía lunar. yo creo que es algo que estamos igual sintiendo fuerte hoy en día, que tiene que ver con ir a resignificar la propia infancia. Es algo que de verdad que es transversal a la edad que cada persona tenga, pero ir a reconocer esa niña o niño o niñe vulnerado, ¿cachai? Vulnerada que alguna vez fuimos en el fondo, ¿cachai? O sea, venimos de una sociedad que se manejaba bajo parámetros súper violentos, ¿cachai? O sea, donde la inteligencia emocional es, pero casi que nula en casi todos nuestros hogares. Entonces creo que como seres humanos necesitamos ir a resignificar nuestra propia infancia herida o tal vez no reconocida, ¿cachai? O con este no alimento tal vez que no recibimos, etcétera. Yo creo que todos tenemos nuestros temas ahí. Yo creo que la diferencia está en quienes van a escarbar, a encontrarse con este ser vulnerable que habita en nosotros, y quienes prefieren seguir buscando afuera a madre o padre, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí es fundamental el reencontrarnos con nosotros mismos desde un lugar, desde esa vulnerabilidad. No sé qué opinan ahí mis Y compañeros también acá. siento que el tema lunar, como el realmente conocer, significar, resignificar nuestras vivencias lunares, que son vivencias basales, es súper fundamental para poder tomar responsabilidad en el mundo y en la vida. O sea, si yo no tengo o no tengo conciencia de mis patrones emocionales, reactivos, de cómo yo me manejo,
en los vínculos, en las relaciones, en todo tipo de relaciones, y siempre estamos vinculados porque estamos vinculados con todo el mundo, en miles de sistemas simultáneamente. Si no somos conscientes de esa parte, que es tan inconsciente además, porque la luna es pura inconsciencia, básicamente, si no le damos un poquito de luz a eso, podemos empezar a tomar responsabilidades que quizás no son nuestras, que quizás no son realmente resonantes o coherentes con lo que sentimos que somos, o asumimos autoridades externas, que es lo que hemos hecho, que hemos delegado un montón de poder ciudadano, poder personal, a esas autoridades, personas que pueden ser personas, sistemas, instituciones, que toman esa responsabilidad colectiva porque estamos tan dándonos vuelta en los mismos temas lunares, tan en la inconsciencia, en el hábito, que de verdad se nos pasa por el frente. Entonces, yo creo que eso es una invitación que hace un poco este tiempo, desde la perspectiva astrológica, como el tiempo que nos está haciendo esta invitación a remirar, a resignificar estas cosas, como dice la Vale, de la infancia, de nuestra base afectiva y de cómo nos vinculamos con la vida, con la tierra. O sea, la luna también está implicada en nuestro vínculo con el planeta, con la tierra, con lo más básico que tenemos, con nuestro cuerpo. Entonces, es como súper fundamental tener una relación como íntima, rica con uno mismo, para poder salir al mundo con fuerza y poder sostener procesos afuera. Si no, ¿cómo? Tienes un problema, lo que tú estás diciendo, Mónica, y es un problema muy grave, muy, muy grave. El problema es que lo que tú estás proponiendo es que la astrología corrompa a las personas enseñándoles a pensar por su propia cuenta. Y eso es muy grave. Lo que tenemos que hacer nosotros como buenos ciudadanos es enseñar lo que está de moda. Y nunca ha estado de moda pensar por tu cuenta. Hoy día está de moda el pensamiento crítico. Así que hay que hablar de pensamiento crítico porque es el que está de moda. Entonces lo que tú estás proponiendo, que es piensa tú por tu cuenta, creo que está muy mal, Mónica. Peligroso. Eso es corromper. Muy peligroso. Así que yo me opongo. Me alegro. Qué bueno que... El objetivo de la astrología es corromper a las personas. Es lo que dice la Mónica, oye. Y lo que alguna vez hemos comenzado, vale. Y que practicamos, listo. Porque si me hago lo que siento, me hago cargo de lo que siento, claro, me torno en algo muy peligroso para esta fricción, esta matrix, ¿no? Y están al contrario, en verdad, ¿Cómo? que están al contrario, en verdad, que cero peligroso es lo que necesitamos para hacer una humanidad más digna, más respetuosa para todos. Sí. El aprender a hacernos cargos de nosotros mismos. Yo siento que hay cierto automatismo, un poco como en eso, como en el... como esto del crecimiento personal, o como un poco lo que tú decías, como este concepto de hipismo, acuariano, como tantas cosas que a veces como que nos anestesian un poco, nos dan como cierta calma, de que nuestra tarea existencial como ser humano se ha terminado. Y yo creo que eso es medio peligroso. No, yo creo que ni ha empezado, una cosa así, ¿no? Como... No, depende de la persona, pero como sociedad encuentro que como cultura general no hay niños que nos gobiernan, ¿cachai? O sea, ojalá fueran niños reales, lo que son niños, ¿verdad? Que sí, tendría mucho más ¿cachai? sentido y corazón pero en las decisiones sociales, ¿no? Como... Sí, po.
Como que se me vino cuando dije eso, hay niños gobernando, ¿no? Se me vino la imagen, perdón aquí que ponga un poco de política, pero se me vino la imagen de Sebastián Piñera sentado en plena pandemia, en donde fue la Plaza Dignidad. O sea, esa es una actitud infantil, pero ya que yo quedé impresionada cuando veía esto, es como... O sea, eso es Entonces, falta de luna, ¿no? Como ¿qué cosa? falta de luna, po, falta de amor. Completamente, po. La emoción, la empatía. Como cero empatía. Peor, como sed de venganza, pero bueno. Perdón por desviar el tema, pero como que se me Pensé que vino estaba esa hablando de imagen. política todo el rato, ¿no? Sí, no sé. Lo personal es político, dicen por ahí, ¿no? Pensar es político. Repetir consignas, así consigna, cualquier tipo de consigna, también es político. O sea, yo creo que no hay nada que no sea político. Nada. Total. Bueno, hay cosas que no son políticas. ¿Qué no sería político? A veces lo que pasa en el cuerpo con los músculos involuntarios puede que no sea político. Y solo puede que no sea político. Puede, solo puede. Pero a lo mejor ahí, en el movimiento de las tripas, puede que ahí no haya mucha política. Puede. Es decir, en un peo puede que no haya mucha política, pero el resto, todo es muy político. Yo me tengo que retirar. Sí, yo creo que también estaba pensando lo mismo. Sería un buen momento para cerrar. ¿Les parece, chicas? Yo agradecida, infinitamente agradecida de este espacio, de que nos hayan dado su tiempo, Mónica, Valentina, querido Aníbal. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por todo siempre, por el espacio, por todo el aprendizaje constante y esta posibilidad de dialogar también. Qué rico encuentro. Muchas Pararnos un gracias. ratito, tomar un tecito y la conversación estuvo demasiado exquisita, maravillosa. Y bueno, hacer propaganda, el canto astral, la Valentina Celedón, resonando ahí, y la astrología conectiva, conectando con los astros, la Mónica Sagredo. Y nosotros aquí, pues, en la escuelita. Y la Michu. Y la Michito, que está ahí. Michito, asómese, por favor, para que saludo, que me ayudaba con el chat ahí, las cosas, las redes. Me iba soplando las preguntas. Gracias por estar, Michito. Hola, Michu. Hola. Gracias por la charla. Bueno, un gusto, espero que nos volvamos a encontrar en otra tertulia, en otro tecito. Y un gusto compartir. Sí. En otra tertulia y otro tecito nos encontraremos de nuevo. Un abrazo Abrazo a Estén todos. súper. Abrazo a las 4. Muy, muy bien. Besitos. Chao. Adiós. Que estén bien.